Ecuador sigue ampliando su presencia en los mercados internacionales. La firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá abre una nueva etapa para las exportaciones, la inversión y la generación de empleo. Pero también plantea grandes retos para los sectores productivos que deberán competir en un mercado cada vez más exigente. ¿Qué representa realmente este acuerdo para el país? Para analizarlo nos acompaña el analista económico Jorge Calderón. Bienvenido a Punto de Orden. Canadá es una de las economías más sólidas del mundo. Desde una perspectiva económica, ¿cuáles son las principales oportunidades que este tratado abre para Ecuador y qué sectores serán los mayores beneficiarios en el corto y mediano plazo? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Javier, Geraldine, Alfonso y Carlos. Tú ya lo decías justamente, Juan Javier, yo creo que son importantes oportunidades los acuerdos comerciales. Más allá de firmar por firmar, es justamente con quién lo haces. Y en este sentido, Canadá es una de las principales economías del mundo, un PIB per cápita que anda por los $60,000 y le abre oportunidades importantes a sectores que ya se han venido consolidando como café, cacao, banano, camarón, minerales. Recordemos que Canadá tiene importantes empresas aquí en el sector minero en el país como Lundin Gold, por mencionar una de ellas, entre otras, por ejemplo también Solaris Resort, etcétera. Entonces, yo también los planteas desafíos. Obviamente no todo es fácil ni correr como pampa, pero obviamente justamente ahí están las oportunidades. Un sector productivo que tiene que fortalecerse en temas agrícolas, en temas ganaderos, justamente para poder aprovechar el Ahora, todo acuerdo comercial genera oportunidades, pero también exige mayor competitividad. ¿Cuáles son los desafíos que deberán enfrentar las empresas ecuatorianas para aprovechar este tratado y evitar que algunos sectores queden rezagados? Mira, dos aspectos importantes. Lo primero que tiene que verse es la competitividad, es bajar costos. El Ecuador sigue siendo un país bastante caro en términos de producción y hacia allá tenemos que avanzar. Obviamente esto involucra un accionar tanto público como privado, buscar reducir costos de servicios básicos, luz, por ejemplo, entre otras cosas. Y un segundo aspecto, en base a los sectores que piensan desarrollarse, hay sectores que, como cualquier acuerdo comercial, se protegen por cierto tiempo y 5, 10, 15 años en función también de lo sensible que sean estos sectores, entre ellos justamente el agrícola, porque parte de lo que importamos o esperamos también abordar más con Canadá son trigo, cereales, entre otras cosas. Entonces, obviamente un sector muy sensible porque en Canadá se brindan importantes subsidios, igual como pasa en Estados Unidos. Y obviamente ahí el tiempo prudencial, los 5, 10, 15 años que sean en base ya al subsector, es importante que el empresario haga lo suyo también para poder fortalecerse y estén acorde a competir con ellos. Jorge, una pregunta, lo decíamos hace un rato con Pocho, no conocemos tanto el mercado canadiense. A ver, tenemos como claro qué productos pudieran salir, que son los típicos productos que salen de Ecuador, pero ¿qué podemos nosotros recibir de Canadá? No sé si lo tienes claro, o sea, ¿qué tipo de productos, de qué manera se puede beneficiar ahora el Ecuador de ese acuerdo con Canadá? Tú citas justamente algo muy importante, estimado Carlos, y es ¿qué tanto intercambio tenemos con Canadá? Realmente el 2% de nuestras exportaciones van para allá, muy poco si lo comparamos con el 30-35% que va a Estados Unidos. De hecho, inclusive si nosotros vemos la balanza comercial con Canadá, antes de citarte los productos, en el 2024 tuvimos un déficit comercial de casi $270 millones, le exportamos 300 millones, mira, poquito, le exportamos 300 millones y le compramos 570, pero para el 2025 ya duplicamos las exportaciones. Nosotros le exportamos 568 aproximadamente y le compramos 569, es decir, un déficit de 270 bajó a 1 millón. ¿Cómo se duplica? Por las exportaciones mineras. Entonces, ahí es justamente lo que nosotros tenemos una importante punta de lanza. ¿Quién le compramos? Le decía, trigo, cereales, pero dos aspectos importantes, maquinaria agrícola y fertilizantes, que eso te ayuda mucho a poder mejorar tus condiciones de productividad aquí, no solo para exportar más, sino también para la industria, para el consumo local. Porque cuando tú abaratas costos, no solo lo haces para posicionarte mejor en los mercados internacionales, sino también para que el consumo local se vea beneficiado con precios más bajos. Un saludo cordial, bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. Hablemos un poquito de Canadá, sobre este tratado de libre comercio que está a punto ya de finiquitarse, de firmarse. Decíamos que Canadá es el gigante ignorado, porque de alguna manera absorbe todo Estados Unidos en Norteamérica, algo México últimamente más por los conflictos políticos y por el fútbol, diplomático. Pero normalmente Estados Unidos es lo que nos lleva la mirada y nos lleva las inversiones hacia Norteamérica. Así es. Cuando Canadá es tan grande como los Estados Unidos. Entonces, bajo estas consideraciones, por ejemplo, ¿qué productos ecuatorianos podrían tener una gran acogida en Canadá? Punto 1. Y punto 2,
¿Cuánto favorece que Canadá, al tener ciudades grandes en la costa del Pacífico, por ejemplo Vancouver y otras, la misma producción que va llevando hacia la costa oeste de los Estados Unidos sin pasar por el canal, hacia California especialmente, vaya subiendo un poco más al norte y entregando producción a Canadá? Eso también facilitaría un poco las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva? Sí, y tú mencionas algo muy importante, estimado Alfonso, y es que siempre nos concentramos en Estados Unidos, y de hecho lo decía hace un momento, el 30-35% de lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos, y Canadá apenas el 2%, pero es un mercado con bastante similitud, especialmente de carácter geográfica. Obviamente dista mucho en población, Estados Unidos es un mercado de 300 millones de personas, Canadá es 40 o 42 millones, pero a nivel de PIB per cápita, el poder adquisitivo del canadiense... ¿Tampoco Canadá a pesar del territorio? Sí, a pesar del territorio, pero tiene un poder adquisitivo que ronda los $70,000 al año. Entonces eso es algo importante porque le da ese poder adquisitivo para comprar productos importados. Y en ese sentido, la concentración en pocas ciudades hace que el mercado pueda ayudarse a ser mejor distribuido. Y señalabas algo importante, el tema geográfico hacia la costa del Pacífico ayudaría muchísimo a ya no solo pensar en Estados Unidos. Recordemos que en los últimos 2 años ha habido mucho problema con Estados Unidos por los aranceles, sea porque hay impuestos a varios países o por la guerra arancelaria con China. Entonces, tantos factores que nos ayudan muchísimo a, como dice el refrán popular, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que diversifico. Si llegase en algún momento a existir un problema de colocar fruta, por ejemplo, que son bienes perecibles en Estados Unidos por cualquier problema, tengo Canadá como mercado de destino para hacerlo más rápido y evitar conflictos o problemas con la producción que está exportando. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. En todo caso, yo creo que es una oportunidad interesante que hay que darle mucha más fortaleza por ser un mercado con un importante nivel de crecimiento con que los países latinoamericanos casi no tienen convenio. Es un tema interesantísimo, Juan Javier, Carlos y Stephanie, que yo no había caído en cuenta. La pequeña población versus territorio que tiene Canadá es apenas el doble, un poquito más del doble de la población ecuatoriana, pero Canadá es 20 veces más grande que Ecuador. O sea, imagínate el espacio territorial versus la población, y es una potencia mundial. 40 millones, yo pensé que Canadá andaba por los 80, 100 millones, pero 40 millones apenas de habitantes. Entonces hay que mandar productos que verdaderamente tengan un gran valor desde el punto de vista del consumo, porque tampoco es que es una gran cantidad de gente la que vive en Canadá, claro, más allá de lo que significan 40 millones de personas. Actualmente atún, productos de mar es lo que más consumen, pero con el acuerdo son 2.000 partidas arancelarias que se abren, banano, café, cacao, entre otras cosas. Jorge Calderón, muchas gracias por acompañarnos. Los tratados comerciales no son un punto de llegada, sino un punto de partida. Muchísimas gracias.